Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a otro de mis soliloquios. ¿Qué? ¿Otro soliloquio de Joe? Pues otra vez vamos a estar aquí aguantándonos un rato, pero en esta ocasión se trata de una actividad muy diferente. Como habrán visto en el título de este podcast, pues se trata de Comentemos Terror Cabrones. ¿De qué se trata esta actividad? Pues les explico brevemente. El año pasado, en estas mismas fechas de octubre, se me ocurrió esta actividad de Comentemos Terror Cabrones, ya que lo que trataba de hacer yo era que cada día presentarles en el grupo de Comentemos Cómics Cabrones, pues una reseña de terror de una película diferente cada día. Así tuvimos al final 31 películas de terror que recomendar, analizar, platicar algo, todo esto pues en una reseña escrita. Para este año, cuando estaba preparando pues las películas que iba a estar viendo para realizar nuevamente esta actividad, pues se me ocurrió que creo que era mejor hacerlo esta ocasión de manera pues más audiovisual, grabando una reseña en audio y subiéndola en un video. Así que a partir del día de mañana, 1 de octubre, van a tener una reseña diferente cada día de este mes de octubre. Pero hay un pequeño problema, ya que pues el año pasado hablé de 31 películas, algunas de las películas de este año hacen referencia a esas películas, así que se me ocurrió, ¿y por qué no mejor grabo un podcast previo hablando de las 31 películas del año pasado para que sirva como una especie de antecedente para el Comentemos Terror Cabrones de este año? Además de que de una vez les digo, una vez juntando las 31 reseñas diarias de este año, voy a subir un podcast también reuniendo esas 31 reseñas en un solo video y así año tras año vamos a estar teniendo las reseñas una por día y ahí después pues un podcast reuniendo las 31. Así que pues así vamos a tratar de crear esta tradición en el CC Podcast de Comentemos Terror Cabrones. Y pues al mal paso darle prisa, así que vamos a comenzar con Comentemos Terror Cabrones, en este caso del 2022, las 31 películas que hablé el año pasado. La primera de ellas pues yo creo que es mi película favorita de terror de todos los tiempos y la favorita de muchos, nada menos que El Exorcista de William Friedkin, el cual lamentablemente se nos fue este año, pero queda su obra una de las películas más importantes de todos los tiempos, la película que revolucionó el género de terror en los años 70, específicamente en 1973, y que no solo para mí, para muchos es su película de terror por excelencia. En el caso de esta película pues les puedo comentar mi experiencia personal. Yo cuando era niño la vi muchas veces en Canal 5, era una película que pues me daba mucho miedo todo este tema de lo que pasaba con Regan McNeil, pero para mí la versión definitiva, eso creo que es un punto también muy importante, es nada menos que la versión extendida, la versión donde incluye la famosa escena de la araña, donde Regan baja las escaleras como araña. También esa versión incluye pues un final diferente, bueno, no diferente, sino que agrega ciertas escenas al final donde vemos como el policía que está investigando el caso termina hablando con uno de los padres que también era amigo del padre Merrin y de Carras. Entonces como que le da un poquito más de sentido a la película, se los digo porque cuando subieron la película al HBO Max, primero subieron la versión normal, se me hizo medio extraño de que oye, como que aquí le faltan escenas y me di cuenta que era la versión normal, ya después subieron la versión extendida y ahí me di cuenta, sí, esta es la que yo conozco y pues para mí tiene muchísimo más sentido la película teniendo esas escenas. Como les digo, creo que no hay mucho que decir, de hecho también me llama la atención que de hecho tampoco quisiera decirles tanto de esto porque por ahí tenemos algo planeado para este mes de octubre en el CC Podcast que incluye a ciertas películas que tienen ciertos sucesos paranormales, entonces todavía no lo tenemos muy bien decidido, no quisiera ahondar tanto al respecto, pero eso sí que El Exorcista para mí sí es la mejor película de terror de todos los tiempos. Habrá otras opiniones, de hecho más adelante vamos a hablar de otra que también se le considera igual, pero por ejemplo aquí tal vez pues vaya a pisar callos, pero en esta última vez que me tocó ver El Exorcista sí me di cuenta de ciertos detalles que me llaman la atención, como por ejemplo hay una trama con el director de la película que estaba grabando la mamá de Regan, que de hecho ese actor también murió cuando estaban grabando la película, que pues es judío, empieza a atacar al que viene siendo el mayordomo de Chris McNeil, de la mamá de Regan, que es alemán, le empieza a decir nazi, como que ahí hay una subtrama que no se termina de desarrollar bien en la película, desconozco si en el libro sí se hizo,
también hay otra subtrama con el hecho de que el maltrato o más bien el abandono por parte del papá de Regan, creo que no queda muy claro. Muchas veces como que tratan de justificar la historia con esto. Ciertas escenas no se entienden. De repente también cuando la mamá de Regan se la lleva a estudiar para que vean qué es lo que tiene, también ahí como que cierto no tienen una coherencia muy lógica las escenas. Entonces me llama la atención que si bien sí es una de las películas más importantes de todos los tiempos, de repente llega a tener este tipo de detalles. No estoy en contra de la película, les digo, es mi película favorita de terror, pero ya de tantas veces que la he visto, creo que es inevitable empezar a hacerse preguntas sobre, oye, ¿y por qué pasó esto? Y a lo mejor no había notado esto, pero eso sí no quita que sea pues una excelente película, El Exorcista. Otra que no les puedo decir que es una excelente película, pues fue la película del día 2, que se trató nada menos que de Texas Chainsaw Massacre, la del 2022, la del año pasado, una que se estrenó en Netflix. Esa película, sinceramente, más que de terror, me pareció de risa. ¿De qué se trataba? Pues era una nueva versión de esta franquicia de terror, solamente que pues ahora estaba pasando en el presente. De hecho es una secuela según directa de la película original de los 70s. Ahí aparece Leatherface y esta chica que no recuerdo el nombre ahorita, la protagonista de la primera película, solamente que interpretada por otra actriz que aplicó también la de esta Laurie, la de Halloween. Después del ataque de Leatherface se volvió policía, ya es una policía viejita y una ranger de Texas y anda buscando a Leatherface, al cual no ha encontrado pues en 50 y tantos años. Ya después de esto nos explican que pues ahí estuvo escondido Leatherface en un orfanato. ¿De qué se trata esta película de Texas Chainsaw Massacre? Pues son una bola de hipsters. Son unos chavos ahí que traen su carro ecológico, de esos que se manejan solos, llegan a Texas, van a comprar un pueblito abandonado. Pues todos los tejanos se enojan porque dicen, ¿cómo van a llegar estos a profanar nuestra tierra? Son unos hipsters, un negro y unas lesbianas, y el negro tiene su novia güera. Entonces pues llegan y van a comprar este pueblito porque prácticamente lo están subastando, porque van a llegar también otros hipsters que van a poner puras cafeterías y galerías de arte, pura cosa hipster. Total que se les ocurre que van también a desalojar un orfanato que está ahí en el pueblo. La encargada pues le dice que no, que el orfanato es de ella, y cuando le indagan un poquito más ella no encuentra los papeles, piensan que está mintiendo y esto causa que a la señora por el coraje le dé un infarto. Ahí se la llevan en una ambulancia, pero resulta que tenía a su supuesto hijo, el cual estaba cuidando, que era una persona con capacidades diferentes, pero se trataba nada menos que de Leatherface. Entonces cuando la señora ya fallece, él regresa para cobrar venganza contra todos estos hipsters. La mera verdad es un agasajo ver cómo Leatherface con su motosierra se termina echando a todos estos hipsters. Por ahí hacen una crítica pues a las tendencias actuales de cancelación y todo eso, las redes sociales, los streamings, todo esto. Está muy divertida, pero como película de terror creo que es muy mala. La mera verdad, yo sí le iba mucho a Leatherface de, ándale Leatherface, acaba con todos estos hipsters que son el mal del mundo. Sí, se lo recomendaría. De hecho hasta dura creo que nada más una hora 10, hasta eso está rápida la película. Creo que no tiene mucha trama, pero pues si quieren pasar un buen rato viendo cómo se burlan de la cultura de la cancelación y de todas estas cosas actuales, pues sí se las recomendaría solamente. Pero como película de terror pues les recomiendo mejor las originales o los remakes, que yo creo que también más adelante las vamos a estar revisando. Otra de las películas del año pasado, agárrense porque aquí sí me voy a soltar, fue una película que hasta la fecha la considero una de mis películas favoritas y que lamentablemente apenas la conocí hace un par de años. De hecho ya estábamos grabando el podcast cuando la vi por primera vez, y se trata de In the Mouth of Madness de John Carpenter, una película protagonizada por Sam Neill en los 90s, que pues es todo un homenaje a H.P. Lovecraft. Esta película nos va a presentar cómo Sam Neill interpreta pues a un agente de seguros, el cual pues usualmente lo que hace es descubrir fraudes. Es contratado por una editorial ya que se dan cuenta que desapareció su autor estrella. De hecho mencionan que hasta vende más libros que Stephen King, es un autor de terror, se llama Sutter Kane, y pues a este agente le toca tratar de encontrarlo. Vemos cómo los libros de este Sutter Kane empiezan como a afectar a la gente. Este agente empieza también a tener pues problemas mentales por los libros. Mencionan ahí, tiene mucho mensaje metatextual y muchas referencias a Lovecraft, a esta mitología de la locura que manejaba Lovecraft. Y además de esto vemos cómo pues la búsqueda los lleva
a tratar de encontrar el supuesto pueblo donde vive Sutter Kane, que además pues es un lugar que aparece en todos sus libros. Cuando llega al pueblo Sam Neill, además de que lleva a una agente una agente de ahí de la editorial que también va como que a supervisar, pues se dan cuenta que las cosas que pasan en las novelas empiezan a ocurrir ahí en el pueblo. Todo esto avanza hasta que se encuentran a Sutter Kane y él pues les menciona, sobre todo a Sam Neill, que pues todos son actores en un plan mayor, que vienen ahí unos dioses primigenios y que el encargado de liberar todo esto y el principal protagonista, ahora sí que aquí sí es literalmente el protagonista de todo esto, es justamente Sam Neill. Una película que, como les digo, es muy metatextual. Me gustó mucho la primera vez que la vi. De hecho, curiosamente me la topé un día en la mañana en el Space, creo que es Space, cuando no deberían de poner ahí películas muy importantes en este tipo de canales. De hecho, también otra vez me la topé en otro canal como a las 4 de la mañana. O sea, es una película que no es estelar, pero la realidad es que es una joyita. In the Mouth of Madness. Ya, de hecho, se la pueden encontrar en YouTube por si les interesa verla y nunca la han checado. De hecho, también otro detalle es que la banda sonora se la avienta también Carpenter, como usualmente lo hace en sus películas. Y pues es todo un agasajo, un riff de guitarra que tiene ahí al principio. Como les digo, tal vez no sea tan famosa, es parte de la llamada trilogía del apocalipsis de John Carpenter, junto con The Thing y la de Prince of Darkness, que también las vamos a estar analizando probablemente este año. Pero In the Mouth of Madness para mí es mi película favorita de John Carpenter y también está en el top 5, incluso fíjense, con solamente como unos 2 o 3 años que la conozco, en mi top 5 de películas de terror de todos los tiempos. Tal vez no sea tan apantalladora, los efectos tal vez no sean tan padres, pero creo que el mensaje que presenta la película y los giros sí son muy impresionantes, así que sí se los recomiendo. La cuarta película, al contrario de In the Mouth of Madness, es una película que les puedo decir que traía un poquito de expectativas y me terminó decepcionando mucho, y es nada menos que Candyman. Candyman es una película protagonizada por Tony Todd. Sí conocía la franquicia, sabía que era algo de terror. Tony Todd es uno de mis actores favoritos, lo he visto ahí en por ejemplo en Final Destination, pero se ganó mi admiración en la película de El regreso de los muertos vivientes, en la The Night of the Living Dead, ¿sí? Que hizo el remake, el que fue el que no hizo Romero, el que fue ya después en los 90s, que ahí tiene voz de Homero Simpson, curiosamente, Tony Todd en español. Es una película que me gusta mucho, a pesar de que mucha gente pues dicen, ¿cómo vas a estar prefiriendo esta película que la original de Romero? Pero el chiste es que ahí Tony Todd hace un excelente trabajo. Aquí en Candyman tenía muchas ganas de ver la película, y más cuando me enteré que era basada en un libro de Clive Barker, el creador de Hellraiser, pero pues me terminé decepcionando porque es una película muy lenta. ¿De qué se trata? Pues aquí Candyman nos va a presentar pues a una chava que es una especie de estudiante universitaria, está escribiendo pues una tesis sobre leyendas urbanas, específicamente de una que se llama Candyman, que está ocurriendo ahí en Chicago, si no me falla la memoria, sobre de estas de que si dices 3 veces Candyman se te aparece. Pero pues aquí lo que ocurre es que empieza pues a verse involucrada con pues los barrios bajos, con la gente pobre. Por ahí le cuentan una leyenda de cómo surgió Candyman, que luego no aparece en la película. Esto creo que ya lo utilizan en las secuelas, pero en esta película original pues no tiene mucho sentido. Ya después de esto pues se ve acosada por el fantasma y pues va a tener ahí un final medio extraño con una hoguera. Entonces no se me hizo tan buena, se me hizo muy lenta, como que no va a algún lado esta película de Candyman. Creo que después hubo un remake que no, ya la mera verdad ya ni me animé por esto mismo a ver las secuelas, a ver los remakes. Creo que, les digo, Tony Todd desperdiciado en esta película, pero sobre todo el guión de Clive Barker, y no va a ser la primera vez que me decepcione de una película de este escritor, pero eso también lo vamos a ver pues probablemente este año, porque también vamos a hablar un poquito más adelante de otras de Barker que sí valen muchísimo la pena. Después de esto pues pasamos a otra de las películas por excelencia de terror, Scream, la que dirigió Wes Craven, la primera. Yo les debo de decir que mi experiencia con Scream fue en los 90s, la vi en la televisión, la original. Creo que vi la 2 y la 3, pero no me acuerdo absolutamente nada de ellas. La 4, 5 y 6 que ahorita ya salieron, pues no las he visto. No me llama mucho la atención verlas, tal vez solamente porque ahora aparece ahí Merlina. Tal vez la vea solamente para ya sacar la duda de qué se tratan estas de Scream nuevas. Pero la primera película se me hizo muy original.
todo este tema metatextual de las películas de terror, de los clichés que tienen, de cómo utilizar este conocimiento para sobrevivir, todo el misterio de quién era la persona que acosaba a Neve Campbell, todo este tema sobre todo es una curiosidad lo que pasó con Drew Barrymore, de que aparece en el póster, todo el mundo pensaba que iba a ser la protagonista y al final terminó siendo pues sí protagonista, pero solamente en los primeros minutos, con una escena que quedó marcada para siempre y sobre todo para los fanáticos de terror. Creo que mucha gente por culpa de Scream, los que no eran tan fanáticos se enteraron de el giro que tienen las películas de Viernes 13, específicamente la primera, por esta escena que tuvo Drew Barrymore. A mí me gustó mucho el misterio que tuvo esta primera película de Scream, de quién era el asesino. Por ahí también Shaggy, el cuate que hace de Shaggy en las películas de Scooby-Doo de James Gunn, también ahí aparece como su clásico papel de loco marihuano, pero en sí creo que es una buena película, les digo. Ya las secuelas no sé qué tal estén. La 2 y la 3 creo que sí las vi, pero les digo, no. Por algo no me acuerdo de qué se trataban, pero creo que por lo menos la primera pasó a la historia. Scream es una excelente película de terror y ahí va a estar para siempre. Esa joya de Wes Craven que también ya se nos adelantó, junto con otra de sus franquicias por excelencia como fue Nightmare on Elm Street, pero eso viene un poquito más adelante. Otra de las películas que revisé el año pasado, la sexta que revisé el año pasado, fue El hombre sin sombra de Paul Verhoeven. Les he de comentar que El hombre sin sombra, esta de Josh Brolin y Kevin Bacon, la vi muchas veces en la tele, en pedacitos. Obviamente tampoco me declaro fanático de esta franquicia. De hecho ni siquiera sabía que era de Paul Verhoeven. Ya después me cayó el 20 cuando vi la violencia y sobre todo cuando vi pues las escenas que tiene ahí medio eróticas, muy al estilo del director. Pero también he de mencionarles que pues yo ni siquiera había visto la original de El hombre invisible. Ya después entendí la locura de Kevin Bacon que está basada en esta película, y sobre todo el elenco me sorprendió mucho en esta última vez que la vi. Pues obviamente Kevin Bacon, sabía que el principal que identificaba. Luego Josh Brolin, que cada 5 o 6 años le cambia la cara completamente. La chava principal es Elizabeth Shue, la de Karate Kid y también de Volver al Futuro y otras franquicias, que ahí estaba casi irreconocible a como está ahorita, que la vimos hace poquito en The Voice. Igual también en el fondo aparece este chavo, el policía me dio mucha risa el policía, este gordo que salía en Heroes, que siempre es un personaje de fondo en las películas. También allí hace acto de presencia, pero en sí es una película palomera, yo diría. El hombre sin sombra creo que queda muy por debajo de otras joyas de Paul Verhoeven como Robocop, también la de El Vengador del Futuro e incluso Starship Troopers, pero esta de El hombre sin sombra es entretenida. Les digo, por algo la pasaban tanto en Canal 5. Incluso el año pasado que reseñé esta película escrito es porque la acababa de ver en Canal 5. Entonces pues es una de estas clásicas películas que sirven simplemente para entretener, pero ahí está también la anécdota de El hombre sin sombra. Otra también, aquí se va a poner interesante porque les voy a hablar de dos películas al mismo tiempo. Hace rato les hablé del Exorcista, mi película de terror favorita, pero pues cuando yo estaba chavo, ya hace pues una buena cantidad de años, estaba en la prepa, tenía un amigo, saludos al Dani, que dudo mucho que alguna vez se entere que tengo este podcast, pero este amigo en la prepa me comentó que si conocía la versión prohibida del Exorcista, así la llamaban. Yo me acuerdo mucho que en aquel entonces yo iba mucho al cine y me tocó ver el tráiler de que iba a salir una precuela del Exorcista. Ahí salían las escenas del padre Merrin. En aquel entonces ni siquiera sabía que era el padre Merrin, ahí como en una iglesia abandonada y todo eso. Y pues era mucho el mame de que iba a salir esta precuela del Exorcista. Ya después este amigo me aclaró, les digo, que me decía que si había visto la versión prohibida, así se le conocía en aquel entonces. Y pues ya más adelante me enteré pues cómo estaba el tema. La película del Exorcista, el comienzo, como se le conoció, pues tuvo muchos problemas la producción. Se grabó una primera versión con el protagonista Stellan Skarsgård, el que sale en la película de Thor, el papá de estos chavos, el clase de Pennywise y el que sale en The Northman. Pues aquí Stellan Skarsgård hace del padre Merrin, solamente que grabaron una primera versión, no les gustó al estudio y pues dijeron pues ponte a grabar otra, utiliza los mismos sets, ahí nada más salió unos cambios al guión y así salió la que ya al final fue conocida como Exorcista, el comienzo. A mí mi experiencia ya personal viendo estas películas fue que un día también otra vez estaba en Canal 5, un domingo,
y de repente pues que me toca ver que ponen Dominion, precuela del Exorcista, así se llamaba. Era una película pues muy diferente a la que estaba yo acostumbrado en aquel entonces, muy lenta, la música muy fúnebre. Nos mostraban cómo el padre Merrin pues es un arqueólogo, lo invitan a que vaya a África ya que hay un descubrimiento de una iglesia que está enterrada, y todo esto lo lleva a tener ahí un misterio referente a que algo pasó ahí antes. De hecho es como que una iglesia perdida porque los tiempos no concuerdan, y pues resulta que explican que como que ahí es el origen de todo mal. Ya más adelante en la película pues se revela que el villano de esta película es Pazuzu, el espíritu que invadió a Regan, y aquí él se aparece, spoiler por si no lo han visto, pues se manifiesta aquí metiéndosele a un chavito ahí de una aldea, como una especie de chavito de una tribu. Y lo que ocurre aquí es que el padre Merrin tiene que enfrentarlo directamente ahí en una versión muy demoníaca. Aquí el detalle es que esta fue la versión que no le gustó a los productores, por eso después la decidieron como enlatar, después la sacaron en DVD, le pusieron la versión prohibida, o así la conocíamos. En cambio, la versión normal, la de Exorcista, el comienzo, pues es muy parecida. También es Merrin, que es un arqueólogo, decide ir a África. En ambas películas tiene sus demonios debido a que vivió una experiencia muy desagradable en la Segunda Guerra Mundial, solamente que aquí como que se quisieron ir por un movimiento un poco más comercial, ya que pues no enfrenta directamente a Pazuzu en su forma demoníaca, sino que por ahí anda una enfermera que medio se enamora de Merrin, Merrin también como que se enamora de ella y termina siendo poseída. Entonces aquí vemos que esta chava ya trae un look más parecido a lo de Regan, entonces como que se quisieron ir por la segura. ¿Sabes qué? Como que el exorcista se trata de una chavita poseída, una mujer poseída, vamos a ponerle estas características parecidas a las que se manejaron en la película original, y todo esto para tratar de darle pues como que un poquito más de acción. De hecho el exorcismo que le hace a esta chava se me hace ahí un poquito medio ridículo. Al final son películas que incluso se podrían complementar, ya que hay escenas que pueden encajar en la otra. También hay guiños en las dos películas a las otras películas, entonces como que es una actividad muy curiosa ver estas dos películas, la de Dominion, precuela de Exorcista, y Exorcista el comienzo. Creo que es un ejercicio que yo les recomendaría. Lo hago yo cada cierto tiempo, ver estas dos películas, pero si tuviera que elegir alguna yo creo que me quedaría con Dominion. Es una película un poquito más psicológica, un poquito más mental. Creo que desarrolla un poquito más a Merrin. La otra, la de Exorcista el comienzo, creo que se va por una temática un poquito más barata, una temática más de ir a la fórmula segura y tratar de dar un poquito más de acción, mientras que Dominion, pues les digo, sí se adentra un poquito más en la psicología de Merrin y todo lo que vive. Incluso llega hay una parte al final donde enlaza perfectamente con el Exorcista, y eso creo que es un agregado que vale mucho la pena en estas películas. Continuando, pues ahora toca hablar de otras dos películas, pero que son para mí de lo mejor que hay en el cine. ¿Se acuerdan que hace rato les hablé de Candyman de Clive Barker? Pues ahora toca hablar de su obra máxima, nada menos que Hellraiser. Mi experiencia personal, pues con esta franquicia no se la van a creer. Yo nunca había visto una película de Hellraiser hasta hace como unos 10 años más o menos. 9 años. En una época donde estaba yo descubriendo pues descargar las películas de internet. Se me hacía algo muy novedoso conseguirlas, y pues me di cuenta que en varias películas o varios rubros del terror mencionaban Hellraiser. Yo nunca había visto una de esas películas porque en mi caso nunca me tocó verlas en la televisión abierta, pero pues dije vamos a descargar la primera. Se me hizo muy bizarro todo esto, yo no sabía ni de qué se trataba Hellraiser, solo ubicaba de vista a Pinhead, y cuando la vi, de hecho curiosamente Calaca, saludos a Calaca, me llegó a preguntar de esto en uno de nuestros primeros episodios de terror. Creo que fue como para ir del episodio 6 o 7 del CC Podcast, ya hace 4 años, y me preguntaba que qué me había parecido. Yo le comenté que en aquella ocasión se me hizo muy bizarro este universo de Hellraiser, este tema del sadomasoquismo, todo este tema de la sangre, de las cadenas, del look de los cenobitas, se me hacía muy bizarro. La mera verdad, la primera vez que vi la película no la disfruté, se me hizo algo medio grotesco y hasta bizarro. No estaba muy acostumbrado a este tipo de cine, de hecho sí me incomodó un poco. Ya con el paso del tiempo vi que mucha gente le tenía cariño a la franquicia, gente como Charlie, saludos a Charlie también, que yo veía que hablaba con mucha emoción de la segunda película de Leviatán también, y eso fue lo que me hizo pues un día ya animarme a ver las otras 3 películas, Hellraiser 2,
3 y 4, que en teoría es como que la primera parte de la franquicia. Aquí les puedo mencionar que por lo menos la segunda película, la de Hellraiser 2 Hellbound, se convirtió en mi película favorita de Pinhead. Aquí se desarrolla un poquito más la trama que vimos en la primera, que creo que se queda es un poquito claustrofóbica esta primera película cuando presentan todo lo de la casa, pero en esta segunda película ya, como les digo, la mitología se expande, nos presentan todo este tema de Leviatán, de los cenobitas. Creo que es el punto cumbre de la franquicia, pero también, como lo llegué a mencionar también en un episodio del podcast cuando les platiqué a Charlie y Calaca que había visto Hellraiser ya, pues creo que es el punto cumbre, pero también el punto donde ya llega a lo máximo, ya solamente es picada. ¿Por qué? Porque al final vemos cómo Pinhead encuentra su humanidad y de ahí ya no se pudo regresar a un punto donde para mí era una figura de autoridad, era una figura imponente Pinhead con su voz, con su actitud, pero el hecho de que luego lo volvieran humano, ya después para la siguiente película regresa ahí medio loco, pero por lo menos Hellraiser 2 creo que sí se convirtió en mi película favorita de la franquicia. Creo que vale muchísimo la pena, expande mucho lo que vimos, como les digo, todo lo de Kirsty, todo de las cajas, de dónde vienen los cenobitas. El dios de los cenobitas, Leviatán, también ahí hace acto de presencia y se quedaría ya para la posteridad, tanto en cómics, novelas, en otras películas. Todo esto ya queda para siempre. Lo cual me lleva aquí a la siguiente película, la número 11 de Comentemos Terror Cabrones 2022, la cual fue justamente Hellraiser del año pasado, de 2022. Yo traía muchas ganas de ver este remake, que supuestamente decía Clive Barker que ahora sí le iban a hacer justicia a la franquicia, lo cual se me hacía irónico ya que él fue el director de la primera película y adaptó también su misma obra, pero pues les puedo decir que en lo general sí me gustó el remake. Aquí vemos Hellraiser desde un punto de vista diferente, vemos que es una chavita drogadicta, la cual pues se ve involucrada con este aparato, con la configuración del lamento, la famosa caja, la cual aquí nos mencionan que para armar el rompecabezas, cada vez que la giran, alguien se tiene que cortar, tienen que llegar los cenobitas y esta caja avanza a una siguiente configuración diferente, valga la redundancia, pues una forma completamente distinta. Todo esto porque la persona que complete todas las fases va a obtener pues un deseo de Leviatán. En eso gira la película, vemos cómo esta chavita se involucra, empieza a perder a sus amigos y a su familia por verse involucrada en esto. Llegan los cenobitas, llega la nueva Pinhead, que según es más apegada a las novelas, los nuevos cenobitas también ahí aparecen, y incluso el mismo Leviatán hace acto de presencia. Una película que les puedo decir que me gustó. No tenía yo cero expectativas. La mera verdad, para mí las únicas Hellraiser que cuentan es la primera, la segunda y esta remake. Espero ojalá y más adelante saquen ya más de la franquicia, porque creo que fue una buena idea ya actualizar todo esto después de pues tantas películas que aparecieron de Hellraiser que nos mostraban todo este tema de adaptar guiones simplemente para poder mantener los derechos. Aquí no, aquí es una historia basada en la novela original y que pues trae a los personajes al siglo XXI, a la actualidad, y ojalá, como les digo, haya más proyectos con estos personajes que pues siempre han estado como parte vital de las películas de terror, esta franquicia de Hellraiser. Otra de las películas, aquí también voy a crear un poco de controversia. Hace rato también que mencionaba El Exorcista, les mencioné que hay otra película que muchos consideran la mejor película de terror de todos los tiempos, y pues estoy hablando de Poltergeist, una película que yo conocía desde que era niño. Creo que esa escena del principio cuando vemos que el papá, creo que es el papá el que se queda dormido viendo la tele, y luego la tele pasa en el himno nacional de Estados Unidos, y luego ya después de eso vemos que se va la tele a la estática, va, de que ya no hay señal. Es una escena icónica, todo lo que pasa con esta Carolina ahí al principio, que ella detecta los espíritus, y luego todo este tema de la posesión. Curiosamente para mí Poltergeist es una película que, si bien no es de mis favoritas, la respeto como película de terror. Me gusta mucho los efectos. De hecho, hace poco me enteré que el encargado de efectos especiales fue el mismo de Cazafantasmas. Por eso este tipo de mundo fantasmal se ve tan como orgánico. Creo que es algo que comparten mucho Ghostbusters y Poltergeist, por lo mismo de los efectos especiales, el diseño de producción. Pero en sí creo que la historia, a mí en lo personal
no porque la película sea mala, sino simplemente en mi opinión. No me termina de convencer, creo que tiene muchos tiempos muertos, la parte toda esta de la investigación paranormal por parte de los científicos se me hace pues muy lenta. Luego después como hay como 2 o 3 finales falsos donde están ahí con la casa, ya al final ya cuando por fin se revela el tema de la casa que se desaparece, yo creo que ahí ya pasó mucho tiempo, hubo el rescate de Carol y luego pensaron que ya no iba a pasar nada y luego termina pasando esto de que la casa desaparece, entonces yo creo que va avanzando y luego hay un punto donde creo que ya hay un cansancio, tal vez solo sea para mí. Hay gente, como les digo, que les encanta Poltergeist y sobre todo lo que gira alrededor de esta franquicia. Como les digo, espero este año tengamos un especial con estas películas que tienen algo más alrededor. Y ojalá ya hablemos también de Poltergeist y del Exorcista, también la película de la Dimensión Desconocida. Todas estas que tienen ciertos sucesos que están girando en torno a ellas. Y aquí vamos a pasar pues a una parte muy importante de las reseñas que hice el año pasado, ya que curiosamente en el mismo octubre que estuve haciendo las reseñas de 2022, en el HBO Max, que para mí, como lo han de saber por mis otras reseñas y en el podcast, se me hace el HBO Max el mejor streaming que existe, ya que subieron películas clásicas de monstruos de Universal. El año pasado me tocó revisar varias, principalmente me fui por las clásicas, decidí que por fin iba a ver las películas clásicas que también tenía muchos años queriendo ver, y la primera que vi no fue Drácula, esa fue la segunda. La primera fue nada menos que La Momia. La Momia, que fue, me parece que la tercera película que se creó de monstruos, que es de 1932, protagonizada nada menos que por Boris Karloff, pero que no, aquí no hace de Frankenstein, aquí es Imhotep. La película les puedo decir que, pues lamentablemente se me hizo muy decepcionante. Sí entiendo la tecnología de la época, entiendo la forma de hacer películas de la época, pero el problema es que, pues, si es una película muy antigua, también ya va a tener más, tiene 91 años esta película. Aquí lo que vemos, para no complicarnos mucho, si vieron ustedes la película de La Momia de Brendan Fraser, es exactamente la misma película, solamente que quítenle todas las escenas de acción, todas las escenas así con tecnología, con aviones y todo eso. Aquí son escenarios como se hacía en aquel entonces, son escenarios construidos muy al estilo del teatro. Y pues Boris Karloff va a interpretar a Imhotep, al cual va a aparecer solamente como una momia quieta. De hecho es la imagen que a mí se me hace muy impresionante del póster de la película, pero nada más así lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la momia tal cual nunca se ve. Después aparece como, entre comillas, humano, con su fez, con este sombrerito que usan los egipcios, y pues va a llevar a cabo su plan, el mismo que vimos en la película de Brendan Fraser, donde Imhotep trataba de revivir a Axunamun, a la princesa egipcia. De hecho es un origen muy parecido, casi idéntico, le hacen unos cambiecillos ahí, pero es lo mismo. Entonces vemos aquí no hay un O'Connor, que era este Brendan Fraser, aquí es el hijo de uno de los descubridores de la tumba de Axunamun y también de la tumba de Imhotep, los que intervienen aquí. El hijo se enamora de una chavita ahí de Egipto, que era una mitad egipcia, mitad alemana o algo así, que ella es lo que era esta chava Evelyn en las películas de Brendan Fraser, y pues ahí tienen que rescatarla justamente de Imhotep para que no logre su cometido de traer a la vida a la princesa egipcia. Entonces pues es una película, pues, se entiende más bien cómo tomaron todos estos conceptos clásicos de la momia y los pasaron a la versión que conocemos de Brendan Fraser. Yo creo que mejor quédense con la de Brendan Fraser, aunque ya no sea terror, sino que es más bien aventura, pero como quiera vale muchísimo la pena, por lo menos para conocer cómo se hacían las películas en aquel entonces, esta de la momia. Y ahora sí, la siguiente que me aventé pues fue Drácula de 1931, la primera película de monstruos de Universal, que pues tiene como protagonista, ustedes saben, a nada menos que a Bela Lugosi, haciendo su debut como Drácula en su papel más icónico. Aquí pues entra la misma controversia que les mencioné hace un momento con la momia, ya que esta versión de Drácula es la versión que todos conocemos, Drácula de Bram Stoker, de hecho ahí lo mencionan también en los créditos, y pues es una versión light. Recuerden que estas películas solamente duraban 1 hora 10 minutos, entonces pues tienen que resumir todo muy bien. Aquí vemos cómo el personaje Renfield, el que se vuelve el lacayo de Drácula, llega a Transilvania. El conde se lo lleva a Inglaterra, se van en el barco igual, que de hecho les recomiendo la de Drácula Mar de Sangre, que se la chuten, está muy buena. Y pues llega a Londres, anda buscando a Mina Harker, también se topa por ahí a la amiguita Lucy, que también la vuelve vampira. También luego vemos a Van Helsing,
que sabe que Drácula es un vampiro. Todos los elementos clásicos que conocemos de la novela de Bram Stoker aquí están, solamente pues, en una versión igual que La Momia, más teatral. Vemos al final este desenlace donde terminan eliminando a Drácula y salvando aquí a Mina de su destino como novia del vampiro. De hecho, creo que se rebaja mucho el papel de Jonathan Harker. Aquí lo rebajan mucho en la película. No es tanto como en la de Francis Ford Coppola, que ahí andaba ¿se acuerdan de Keanu Reeves ahí primero en Transilvania? No, toda esa parte se omite, como que lo dejan todo para Londres. Pero pues, principalmente pues lo que aporta esta película es nada menos que Bela Lugosi con su look clásico de Drácula, que hasta la actualidad se sigue considerando el vampiro primigenio. Vemos sus expresiones, su forma de utilizar los poderes de vampiro, que aquí pues tienen que utilizar mucho la imaginación por los efectos de la época. Entonces yo creo que esta versión de Drácula es, como saben, la primigenia y es la clásica. Entonces si alguna vez no la han visto, más bien, si ustedes nunca han tenido la oportunidad de ver esta película, pues yo sí se la recomendaría. Simplemente pues igual que con La Momia, igual con Frankenstein, que la vamos a revisar un poquito más adelante, conocer cómo fueron las versiones de estos personajes en el cine cuando se crearon. Y otra que también me chuté, que creo que esta es de las más controvertidas, es Werewolf of London, el hombre lobo de Londres, que no hay que confundir porque también hay otra que es The Wolfman. Esta de Werewolf of London fue la primera película que se hizo de hombres lobo. No es la más popular es la segunda, que es The Wolfman, que es la de Larry Talbot, la que después se hizo un remake de Benicio del Toro, que yo creo que también voy a revisar este año. Pero esta de Werewolf of London me llamó la atención, que establece el tema de cómo se crea un hombre lobo. Esta película nos presenta un científico, un biobotánico, que él anda en el Tíbet, termina topándose con una criatura que lo ataca, llega a Londres. De hecho, por eso mismo toma el título de Werewolf of London, y de ahí se inspiran para la de American Werewolf in London, la de los 80s. Y aquí lo que vamos a estar conociendo es que este botánico, principalmente su investigación se trataba de una flor que solamente florecía en las noches de luna llena, y al mismo tiempo esta flor le va a servir para tratar de controlar la licantropía. Por ahí vamos a ver cómo aparece otro científico que quiere colaborar con él, quiere que le ayude pues para tratar de controlar esto, y vamos a ver que hay una relación muy cercana entre estos dos personajes. Algo tuvieron que ver ambos para que pasara todo este tema del hombre lobo, y sobre todo cómo este biólogo va a tratar de controlar pues la maldición del hombre lobo. Una película que pues fue la base de todas las demás. Les digo, posteriormente vendría The Wolfman, que es la que todos conocemos, y después vendrían más y más secuelas de El hombre lobo conoce a Frankenstein, y El hombre lobo conoce a Drácula y todo, y hasta la fecha siguen haciendo muchas películas de hombres lobo. De hecho, de una vez les adelanto que para este año, para Comentemos Terror Cabrones 2023, me voy a aventar varias reseñas de hombres lobo, porque cuando vi esta de Werewolf of London me di cuenta que es el monstruo de Universal que menos conozco. No soy tan fanático de este tipo de películas, de este monstruo. Entonces pues dije, pues de una vez vamos a chutarnos varias que de los 80s, de los 90s, de los 2000 actuales, y pues vamos a ver si nos volvemos fans más de este monstruo. También continuamos con otra de las películas del año pasado de Comentemos Terror 2022, pues fue Mente Siniestra, esta película de Hide and Seek, se le conoció en Estados Unidos. Tal vez para muchos no se les considere terror, es un thriller protagonizado por Robert De Niro y Dakota Fanning cuando estaba bien chavita. Aquí la película nos presenta cómo ellos dos se van a vivir un pueblo después del fallecimiento de la mamá de Dakota Fanning. Ella empieza a experimentar ciertas cosas. También Robert De Niro se da cuenta que Dakota, su hija, pues como que algo le pasa ahí extraño. Se da cuenta que de repente hay cosas que cambian. Ella habla mucho con un amigo imaginario que tiene, que se llama Charlie. Saludos a Charlie. Y todo esto pues lleva a que empiece a sospechar de los vecinos, que ahí hay algo medio extraño, que a lo mejor la chavita tiene pues algún trastorno después de lo que ocurrió con la mamá. Pero no, todo esto nos lleva a que hay algo detrás. Como les digo, para muchos no será terror, es más como un thriller, pero creo que a mí la primera vez que la vi allá, la vi en el cine, tenía como 12 o 13 años cuando salió esta Hide and Seek. Sí me impactó mucho, creo que no, tenía como 14, entonces sí me impactó mucho este tema de Charlie, todo esto, cómo se manejó la película me pareció muy bien. También por ahí aparece esta Famke Janssen, la Jean Grey, también ahí hace acto de presencia. Incluso creo que también el
Kurt Connors, el de las películas de Tobey Maguire, por ahí también aparece, si no me falla la memoria. Pero Robert De Niro definitivamente, y Dakota Fanning, que en aquel entonces era una estrella emergente, salía en todas las películas, hacen un excelente trabajo con esta mente siniestra. Sí se los recomiendo si nunca la han visto. Es una película, como les he dicho anteriormente, palomera, pero vale la pena simplemente si quieren pasar un buen rato con una buena película de misterio y con sus dosis de terror y de suspenso. Está esta opción. Otra de las películas de Universal que me tocó ver, no podía faltar Frankenstein, que pues como les dije con Drácula, pues son versiones light de las novelas. Si ustedes han visto Mary Shelley Drácula, que se me hace que la voy a reseñar este año, pues sí les puedo decir que es una versión reducida a 1 hora 10. Vamos a ver pues la misma historia que todos conocemos, pero con sus cambios hollywoodescos acoplados a los años 30. Aquí se nos va a presentar como el doctor Henry Frankenstein, no es Víctor, es Henry, como que tratan de darle un nombre un poquito más amigable. Nos presentan como pues es un científico que está obsesionado con crear vida. Él tiene a su asistente, que es un jorobado llamado Fritz, y empiezan a tomar cuerpos de los cementerios para crear a su criatura. Aquí no está ocurriendo pues ahí en 1800, sino que está ocurriendo justamente como ahí por los 1930 más o menos. Nos presentan cómo se roban los cuerpos también de una universidad, todo esto porque él fue expulsado, tiene esta obsesión de crear vida. De hecho, la misma Elizabeth, la prometida de Henry, decide irlo a buscar, habla con un profesor, un amigo de Henry, y el profesor deciden ir a ver. Se quedan con él hasta que completa el experimento. De hecho, de aquí sale la famosa frase de "It's alive, it's alive", cuando crea a Frankenstein. Y pues aquí vemos por primera vez al icónico Bela Lugosi con su look de Frankenstein. Ya lo había mencionado anteriormente ahorita con la momia, pero aquí creo que es más reconocido por cómo tiene este look que se quedaría pues hasta la actualidad como el look clásico icónico de la criatura de Frankenstein. No tiene mucho desarrollo lo que ocurre aquí, a diferencia de otras versiones como esta que les digo de Mary Shelley Frankenstein. Aquí lo que ocurre es que pues Henry crea la criatura, luego como que se da cuenta que Fritz, el jorobado, la maltrata, la criatura lo termina asesinando. Henry ya no sabe qué hacer, entre él y su maestro terminan inyectándole ahí una sustancia que supuestamente va a eliminar a la criatura. Henry ya no puede más, se va a su casa ahí a Viena, creo que era de Viena, con su padre y su prometida. Él ya está más metido en el hecho de que se va a casar con Elizabeth, pero resulta que la criatura está viva, no le hizo nada esta sustancia que le inyectaron. Termina eliminando al maestro de Henry, se va la criatura, se termina topando con una niña que la termina ahogando por accidente en una secuencia muy bizarra. Todo esto está pasando el día que se va a casar Henry con Elizabeth, y luego ya llega el padre de la chavita que trae a la niña en brazos. Todo esto hace que se armen unas brigadas para tratar de encontrar al asesino. Casualmente Henry va en estas brigadas y termina dándose cuenta que el asesino fue su criatura. Vemos ahí un enfrentamiento donde vemos otra vez la clásica secuencia de los hombres con antorchas en los molinos. Terminan ahí tratando de destruir a la criatura. También por ahí vemos que Henry tiene un final feliz, como que ahí iba a terminar la franquicia, pero obviamente no, hay que sacar más billete. Y posteriormente vendría la novia de Frankenstein, la cual pues ahorita brevemente vamos a revisar. Pero antes de eso vamos a hablar de otra película de mi top 5 de mejores películas de terror, y fue justamente Alien Abduction, ¿cómo era? Lake Country Incident, si no me falla la memoria. Esta es una película por ahí de los 90s que me tocó ver en el canal Hallmark, creo que ya lo había mencionado también en un podcast. Esta película se trata, si no la han visto, pues es al estilo de La Bruja de Blair, es grabada con cámara en mano. El chiste es que te la venden como pues que fueron hechos reales, que es una grabación que se encontró, una fórmula que ya hemos visto hasta el cansancio en las películas estas de Shaky Cam. Lo que nos mencionan aquí es que pues son las grabaciones reales de una familia que estaba el día de Acción de Gracias, estaban en su cabaña, estaban ahí como medio aislados, y de repente no puede faltar el hijo de la familia que trae la cámara. Se dan cuenta que hay unos apagones, van a cambiar los fusiles, y ahí se percatan que hay una cosa extraña. Por ahí andan pues unos platillos voladores, se dan cuenta que se bajan los marcianitos a
diseccionar una vaca, pero el problema es que se dan cuenta que los humanos los vieron, entonces pues ahora vienen a atacar la familia ahí en la casa. Lo curioso de este ejercicio, como les digo, aparte de que igual que La Bruja de Blair se menciona que son hechos reales, que la familia está desaparecida, es que incluso llegan a meter insertos donde habla diversa gente. Hay gente que dice que la película es real, gente que la película es falsa, y en lo personal les puedo decir, yo tenía como 14 años, fue en la misma época que vi esta que les mencioné ahorita de Mente Siniestra, y pues sí me asustó muchísimo la película. La verdad, como se diría vilmente, sí me culié cuando vi esta película, me espantó, ya no quería salir de noche porque pensaba que me iban a secuestrar los aliens, y sí me la creí que era real la película. Ni siquiera con La Bruja de Blair me pasó eso, pero aquí creo que el plus que tiene es que como fue en los 90s antes de La Bruja de Blair y tiene menos presupuesto que esta película, está tan mal grabada que sí parece que fue una película que pudo haber grabado un fulano ahí en su escena de acción de gracias. Se la recomiendo mucho, creo que está en Prime, pero el detalle es que está solamente en español. Si pueden, mejor búsquenla en inglés con subtítulos, porque creo que ahí sí se nota mucho la emoción de los actores en la versión original. Ahí sí te crees los gritos de terror, y sobre todo es una cosa muy bizarra, pero les digo, para mí creo que ese extra es que la vi cuando estaba chavillo. Sí me espantó mucho, y hasta la fecha le tengo mucho cariño a la película por haberme espantado tanto. La siguiente película se trata pues de otra de esas películas que a mí me marcó. Tal vez sea una franquicia que ha caído mucho en decadencia, pero en su momento me llamó mucho la atención, específicamente el primer film. Estoy hablando de Jeepers Creepers, una película que ya había hablado yo de ella en uno de nuestros especiales de Halloween. Mi anécdota con esta película fue que pues a mí me tocó verla en Canal 5, yo creo que fue de la primera o segunda vez que la pasaron ya en televisión abierta, y recuerdo que pues por la definición que tenían en aquel entonces las películas, yo pensaba que era de los 80s o de principios de los 90s, me fui enterando que pues era casi 2000era. La trama se me hizo muy original, eso de que son los hermanos que van en la carretera, luego se topan con este vehículo antiguo pero que va manejado por el Jeepers Creepers, y luego pues que encuentran este lugar donde él guardaba los cuerpos de sus víctimas. Los hermanos se ven rastreados por la criatura y luego tienen que huir de él. Esto no se me hizo tan bueno. El tema de que cuando aparece suena esta rola, la de Jeepers Creepers, entonces eso sí creo que fue el único detallito que no me gustó de la película. Pero todo este tema de la persecución de la criatura, del hecho de que es casi invencible, que no hay fuerza que lo pueda detener, que tiene que estar forzosamente siguiendo a este chavo que ya lo tomó como presa, entonces no lo va a dejar escapar, se me hizo muy original. Es una película que les digo, toda esta tensión, sobre todo porque la vi de noche y estaba solo en mi casa, se me hizo una tensión muy padre ver toda esta secuencia del principio en la carretera. Pues van en una carretera solos los dos hermanos, entonces me gustó mucho. Lamentablemente, como les digo, la franquicia pues se cayó ya después cuando sacaron la secuela. La secuela es más entretenida, tiene un poquito más de acción, pero como lo comenté en su momento, aparece este actor que hacía de Eric, el amigo de Francis de la escuela militarizada de Malcolm el de en medio. Entonces para mí, en el momento que vi este actor, me sacó completamente de la película, ya no la pude tomar en serio. Luego hubo otra tercera película que fue como una precuela, luego la enlazan con el principio del tema este del autobús, entonces ahí como que te dan a entender que era precuela de la 2, o sea, pasaba entre la 1 y la 2. Ya no le entendí mucho a la película, creo que ahí mismo decían que iban a pasar el origen del Creeper y al final no pasaron nada. Luego creo que salió otra el año pasado, Charlie creo que sí la vio, yo no la vi y creo que era malísima, ya ni ganas me quedaron de ver esta franquicia. Pero eso sí, les digo, la primera película de Jeepers Creepers yo creo que es una buena película, es una película que pueden ver aislada de las demás. Yo creo que simplemente con esto creo que daría una buena anécdota de ver una película original en su momento, Jeepers Creepers. Y ahora pues para terminar de una vez ya con las películas de Universal, toca revisar las últimas dos que pues reseñé el año pasado. La primera de ellas es una secuela, la cual fue justamente hace poquito acabamos de hablar de Frankenstein, la novia de Frankenstein. Esta película yo les puedo decir que se me hizo que está adelantada a su época, principalmente por el hecho de que pues es una secuela de la película anterior, y curiosamente Frankenstein pues tenía un final, como les mencioné, como que en un principio pensaron que ahí iba a quedar, pero sí tuvo un cambio en esta secuela.
Para empezar, la película empieza con una secuencia ahí medio extraña donde vemos a Mary Shelley, sí, la novelista creadora de esta novela de Frankenstein. Vemos a su esposo Lord Shelley y a Lord Byron, su amigo poeta, que es muy conocida la historia de que fue una especie de apuesta que hicieron ellos en una noche lluviosa para poder crear este cuento de Frankenstein. ¿Quién iba a ser el cuento más escalofriante? Y a Mary Shelley se le ocurrió hacer aquí a Frankenstein. Entonces vemos esta secuencia donde ellos aparecen, el esposo de Mary Shelley y Lord Byron la felicitan, le mencionan que pues que estuvo muy buena su historia esa de Frankenstein. De hecho pasan pedacitos de la primera película y le dicen que lamentablemente no creen que se vaya a publicar. Ella les dice que sí, que algún día va a ser comprendida esta historia y que lo que pasó fue que fue una moraleja, que la gente no entendió pues lo que significaba Frankenstein. También mencionan que pues que lástima que no va a poder tampoco continuar con la historia, y ella les dice que no, que ahí no terminó la historia. Entonces aquí lo primero que les digo que se me hace tan innovador para 1930 y ¿qué era? 35, casi 100 años, es que hacen un retcon a lo que pasó en la película anterior. Quitan el final donde los pueblerinos se llevan a Henry Frankenstein a su castillo, que lo están cuidando la esposa, y el papá, el conde Frankenstein, hace un brindis. Todo eso lo quitan. Igual que el monstruo perece en el incendio, aquí no, el monstruo sí sobrevive al incendio en el molino. Henry Frankenstein se va muy herido y ya trata de olvidar todo lo que ocurrió con esta situación, ya que pues él da por muerto a la criatura. Pero pues aquí va a venir otro personaje, que es el Dr. Pretorius, el cual fue uno de los maestros de Henry. Quiere colaborar con él, quiere tener otro experimento para tratar de volver a hacer lo que pasó con Frankenstein. Él se niega, le dice que no, y pues la mayoría de la película lo que vamos a ver es que pues los aldeanos se dan cuenta que la criatura está viva, la torturan, la encarcelan, esta criatura se escapa. Posteriormente también lo que vemos es que hacen como una especie de homenaje, o retoman lo de la novela original, lo de que se topa un viejito ciego que lo está cuidando, ahí medio le enseña a hablar. Ya después llegan unos cazadores y ahí ya otra vez volvemos a darnos cuenta que pues que la humanidad no lo quiere, ya que pues ellos le dicen al anciano que es un asesino, que muchos aldeanos perecieron por él. Entonces pues ahí la criatura trata de buscar venganza. Hay un punto donde se decide refugiar en un cementerio. Ahí se topa al Dr. Pretorius y forman una alianza. Posteriormente Pretorius vuelve con Henry Frankenstein, le dice que pues lo va a ayudar sí o sí, ya que llega la criatura, lo toman como rehén. De hecho también incluso le mencionan que van a tomar a Elizabeth, a la esposa de Henry, como rehén, y pues deciden crear a la novia de Frankenstein. De hecho lo que quería la criatura era un amigo, entonces Pretorius le dice pues que le va a hacer una amiga. Vemos todo el experimento, cómo vuelven a recrear el tema de los rayos, le dan vida a esta criatura nueva, además de que tienen otro ayudante jorobado. Bueno, de hecho no estaba jorobado, nomás estaba feo. Y pues crean a la novia con todo el look clásico también que conocemos, solamente que al final pues tiene ahí pues un desenlace donde la criatura se da cuenta que nunca va a ser aceptada ni siquiera por una criatura nueva, y termina diciéndole a Henry y a Elizabeth que se vayan, al ver que ellos sí tienen un amor mutuo, y pues termina pereciendo. Pero pues sabemos que no termina ahí la cosa, porque hubo muchísimas más secuelas. De hecho probablemente este año también les hable de una de las películas que siguieron después, donde ya hubo crossovers y todo eso, pero como una secuela con un retcon se me hizo muy original esta novia de Frankenstein. Y además, como dato curioso, la chava que hace de Mary Shelley al principio es la que también actúa de la novia de Frankenstein, y en los créditos no la ponen, nomás la ponen que hizo de Mary Shelley, como que era una sorpresa que al final apareciera ya como la criatura. Después también la última que reseñé el año pasado de Universal fue El Hombre Invisible, que entiendo, como les platicaba ahorita con esta de El Hombre Sin Sombra, el concepto del hombre invisible. A mí nunca se me hizo un monstruo tan monstruoso, tan imponente como Drácula, como Frankenstein, incluso como los hombres lobo, pero ya entendí pues la importancia que tiene esta criatura, y sobre todo que es la más humana, es la que cae en la locura. Viendo la película original de El Hombre Invisible, que es de 1933, de los primeritos monstruos de Universal,
pues entiendo que aquí el tema es la psicología de que el hombre, que es Jack Griffin aquí, es un científico que encuentra la fórmula para volverse invisible, pero se quedó cegado por el tema del experimento, no se dio cuenta de las consecuencias que le traería, y ahora pues lo importante para él es encontrar una cura para su condición. Como suele pasar en este tipo de películas clásicas, pues tiene a su amada, la cual él no quiere ver, la anhela, pero no la puede ver hasta que se cure. Entonces vamos a estar viendo cómo cae en la locura, incluso llega a tomar a uno de sus compañeros y científicos como rehén, porque él está desesperado. Él lo que quiere es encontrar ya la cura. Lo lleva también a estar mal de la mente por ahí cuando nos lo presentan. Creo que uno de los puntos más importantes de esta película son los efectos especiales. Para ser 1933, una película que ya tiene 90 años, se me hicieron muy buenos los efectos especiales. Obviamente usaban las técnicas de la época para representar a un hombre invisible. A lo mejor ahorita pues ya el celular de cualquier persona tiene más tecnología que las cámaras de aquel entonces y pueden hacer los mismos efectos, pero para este año se me hizo algo increíble ver todas estas secuencias y cómo los actores tenían que actuar justamente con estas situaciones de efectos a los cuales ellos no estaban acostumbrados, y es como ahorita que tienen que actuar personas reales con los CGI, tienen que imaginar cómo van a lucir para poder interpretar sus líneas. Aquí sería lo mismo, pero con los efectos que se hacían para poder crear esta criatura. Una película que les digo, no soy tan fanático de El Hombre Invisible, pero entendí a qué llevó todo este tema de que es el monstruo más psicológico de todos. Es una película que me gustó mucho, tal vez sea la más sencilla, pero creo que quedó entre mis favoritas esta del Hombre Invisible. Otra que no se me vaya a olvidar también en comentemos Terror Cabrones del 2022, las reseñas que hice el año pasado, está también Señales. Yo creo que aquí me voy a soltar a mencionarles todo lo que representa esta película para mí. Yo, que siempre me han dado un miedo muy especial las películas de ovnis, lo comenté hace poco con Alien Abduction. Para mí Señales fue una película que me marcó. También la platiqué en las películas que nos marcaron en el podcast, en nuestros especiales de Halloween, y bien lo mencioné que yo recuerdo perfectamente dónde estaba el día que vi esa escena de cuando está Joaquín Phoenix en el armario, que ve la televisión y que pasan el video de lo que estaba pasando en Brasil con la fiesta de cumpleaños donde grabaron a uno de los extraterrestres. Lo recuerdo perfectamente, fue una escena muy traumática para mí en aquel entonces. Yo estaba chavillo. Sí me gustó la película, hasta la fecha es de mi top también. No sé si sea top 5, pero sí top 10 de películas de terror. La acabo de ver hace poco y sigue siendo una gran película. Aparece Mel Gibson, que pues yo no tengo ningún problema con el señor. Joaquín Phoenix, los chavitos también actúan muy bien. Shyamalan con su acostumbrado cameo, y sobre todo este tema sobre las señales, a mí me costó mucho trabajo entender todos estos significados que tenía. Sobre todo ya ven que Shyamalan le encanta meter estas metáforas, entonces para mí me costó mucho trabajo entender completamente lo que se refería con el tema de las señales, con las señales que nos da la vida, con las señales no solamente eran estas señales en los campos, eran las señales de la vida, todas estas moralejas que tiene el personaje. Al final creo que le dan un significado muy importante a todo lo que vemos en esta película. Yo creo que es un gran mensaje y sobre todo una película entretenida con tensión. Para mí, fuera de Sexto Sentido, que para muchos es la mejor película de Shyamalan, para mí Señales es mi película favorita del director. Pueden llegar más películas y todo lo que quieran, pero Señales para mí es lo máximo de Shyamalan, y yo creo que fue la que me convenció de que era un excelente director, a pesar de que ha tenido sus tropiezos y tropiezos muy malos que los ha tenido. Pero Señales sigue siendo para mí el top de Shyamalan. A la fecha la sigo viendo cada año y me sigue encantando. Siempre que me la topo en el cable la veo. Y pues es una excelente película. Si ustedes nunca han tenido oportunidad de verla, pues se la recomiendo. Aunque no creo que haya gente que sea fanática del terror que no la haya visto. También otra que les puedo mencionar en este año sería... Órale, otra de mi top 5, Evil Dead 2. A mí estas películas de Evil Dead me tocó verlas justamente en el canal Universal, por allá del 2003, 2004 creo que fue cuando las vi. Fueron películas que me llamaron mucho la atención, sobre todo porque yo no las conocía. Me tocó ver la 1, luego la 2, vi que eran como unos remakes, ahí se me hizo medio extraño el hecho de que fuera la misma historia, pero me quedé más con la 2 y con Army of Darkness, que yo creo que más adelante también la voy a mencionar, a pesar de que no es tanto terror, es más como aventura. Pero Evil Dead 2 para mí pues fue la oportunidad de conocer el trabajo de Sam Raimi, que yo lo conocía de Spider-Man solamente. Vi cómo empezó con este cine B,
De hecho, también hace poco que hablamos en el podcast, hace un par de años, de las películas de Spider-Man de Raimi, me di cuenta cómo metió elementos de terror en Spider-Man, como por ejemplo la secuencia de los brazos del Doctor Octopus, pero aquí en Evil Dead pues se ve cómo fue el inicio. La anécdota es bien conocida, cómo creó el guión con Bruce Campbell, que hicieron la 1, tuvieron problemas con la distribución y los derechos, entonces para hacer la 2 fue como volver a hacer la 1 como un remake y agregarle todo este tema del portal que sale al final, pero se volvió una de mis películas favoritas de terror. A la fecha también la sigo viendo, Evil Dead 2, todo este tema de Ash, todo el tema de la motosierra, del Groovy, del Necronomicon, que para mí ahí fue también donde conocí el famoso Necronomicon. Sé que el nombre viene desde los textos de Lovecraft, que yo tengo pocos años de conocerlos, pero en sí ahí fue donde conocí el hecho de que existía un libro con este nombre. Todo el tema de que está forrado en piel. De hecho, este año también me chuté la de El Despertar, Evil Dead El Despertar, y pues se queda muy lejos de lo que pasó en Evil Dead 2. Para mí es la epítome del cine B, del cine casero de terror, con todo este tema de el maquillaje que se utilizó para los Deadites. De hecho, cuando salió la serie de Ash vs Evil Dead, para mí es todo el espíritu, por lo menos en ese piloto que hizo Sam Raimi, todo el espíritu de Evil Dead 2. No sé qué más decirles de esta película, pero para mí es lo máximo de este tipo de películas, y sobre todo que es muy sangrienta. Yo creo que eso es algo que me gusta mucho, todo esto de la comedia oscura mezclada con el terror, y pues por algo Ash Williams es uno de los personajes más icónicos del terror, y a la fecha siguen sacando cómics, siguen sacando crossovers, y la gente lo sigue recordando. Por algo Bruce Campbell es tan recordado y querían todos que saliera en la nueva película. Por ahí aparece en un cameo de voces, pero pues esperemos y algún día se le haga justicia más de la que ya tiene a Evil Dead 2. Para mí, de las mejores películas que han existido de terror. Otra también, la Bruja de Blair, también la reseñé el año pasado. Pues a mí me tocó verla en Canal 5 y sí me daba también lo que viene siendo pues una tensión muy grande el hecho de ver, sobre todo al principio, cuando todavía no se meten al bosque, que están haciendo todas estas entrevistas a los pueblerinos, donde mencionan a la bruja, que ellos les mencionan varios aspectos. Hay una viejita loca que les menciona que la vio de niña, que ahí la vio y que se le apareció y que tenía como pelo en el cuerpo. Entonces es una visión muy extraña el hecho del tema de la Bruja de Blair. Ya después, cuando avanza la película, que se meten al bosque, todo lo que les ocurre con los gritos, con la tensión. Incluso me tocó ver también en el cable el famoso noticiero que sacaron, donde era un medio publicitario que era un noticiero falso donde hablaban de los protagonistas que estaban ahí perdidos en el bosque. Me tocó verlo en el cable, pero aún así, independientemente, cuando la vi sí me impactó mucho todo este tema de la tensión, de la mansión que estaba ahí en el bosque, cuando al final la chava encuentra a sus compañeros ahí, sobre todo al que encuentra ahí volteado en la pared. Me impactó mucho ver el final donde ya nada más se cae la cámara. Les digo, a mí me tocó, sobre todo con las que les acabo de mencionar, Evil Dead, también con Señales y con esta Bruja de Blair, y Jeepers Creepers, que la mencioné hace poquito. Fueron películas que yo vi solo. También Alien Abduction. La mayoría de estas películas pues yo las vi solo. En mi casa no acostumbrábamos ver de películas de terror. Las veía yo cuando pues mis papás no estaban, o que las pasaban en la televisión y no había nadie. Entonces creo que a mí me marcaron mucho el hecho de estar solo, que es un extra para que te dé un poquito más de miedo que no haya alguien ahí acompañándote. Entonces esta de la Bruja de Blair, pues ya de por sí la tensión era mucha con estos chavos en el bosque. Lamentablemente, pues como saben, una película que nunca voy a reseñar en esta actividad de Comentemos Terror Cabrones, pues es la 2, la Bruja de Blair 2, que vuelve a esta fórmula que ya se ha choteado mucho de que la primera película se vuelve como un mensaje metatextual. Acá nos pasan en la 2 que la Bruja de Blair fue una película, que son unos fanáticos que quieren investigar a ver si fue cierto lo que ocurrió, se meten al bosque. También yo creo que lo mencioné en algún podcast, lo que más me llamó de esa secuela fue que salió una gótica ahí bien buenota, y luego hay una parte donde en una de las secuencias donde no saben qué hicieron, por ahí mencionan que la chava tuvieron como un ritual ahí cuando estaban todos perdidos y todos drogados que no recuerdan nada. Tuvieron ahí un ritual donde se encueró, entonces ahí sale bien buenota la gótica esa. Trae un tatuaje muy sexy en la espalda. Entonces creo que fue lo que más recuerdo de esa película. Fuera de eso se me hizo bien X todo eso de que luego se andan echando la culpa y que los videos están cambiados y todo eso.
la mera verdad se me hizo mala. Luego creo que también existe una tercera película, la de esta de que traen el dron. Creo que sí la vi cuando la liberaron en digital, y igual se me hizo que creo que el protagonista es hermano de la chava esta que salió en la uno, o sea, del personaje, no de la verdadera. Entonces, como que quieren vender el hecho de que ya pasaron 10 o 15 años y este chavito pues perdió a su hermana mayor y quiere saber qué le pasó, entonces se mete al bosque con el dron. Igual creo que fue una secuela innecesaria esta también, incluso al mismo nivel que la segunda, y pues simplemente por tratar de replicar el morbo. Fue una película que pues no pasó a mayores. También de La Bruja de Blair 3. La original pues obviamente si se la topan chéquenla, porque marcó también el inicio del tema de la shaky cam, de la cámara en mano, de grabar, aunque ya se choteó también mucho, pero pues es una de las pioneras esta, la de Alien Abduction, y otras más fueron las que abrieron el camino para este género, que pues ya creo que ya está también en decadencia. Continuamos y ahora toca Viernes 13. Fíjense que Viernes 13, pues obviamente cuando uno los menciona lo primero que les viene a la mente es Jason, pero yo hace unos años se me ocurrió bajar todas las películas y empezar obviamente por la primera, donde como saben el protagonista no es Jason. Si ustedes vieron Scream, pues ya saben que la villana de esta primera película es nada menos que pues la mamá de Jason, la cual pues ahí nos mencionan que está el campamento maldito, el campamento del lago Cristal, que pasaron ahí unas tragedias donde primero se murió un chavito, luego que hubo unos asesinatos y no saben qué onda. Están estos adolescentes que llegan a trabajar ya que hay una persona que quiere volver a abrir el campamento, y vemos cómo hay una figura ahí que los está acosando. La chava protagonista piensa en un principio que pues es algún fantasma, algún espíritu, puede ser lo de Jason, puede ser lo de los otros guías que fallecieron, pero no, al final resulta que se trata nada menos que de la mamá de Jason, Pamela Voorhees, la cual pues viene a cobrar venganza de todo lo que ocurrió. Esta película pues causó sensación en su momento, por algo tuvo su secuela donde ya la fórmula cambia, y pues como no podían repetir el tema de Pamela, ahora deciden meter ahora sí a Jason para que sea el villano principal de las películas, y tantas películas en las que estuvo, teniendo pues su cierre, como saben, primero en la 4, ahí como que quieren cerrarlo de Jason como una persona que revive como un zombie normal. Luego meten la quinta donde no es Jason, es un farsante. Luego sigue ya la 6 donde regresa Jason ahora sí como un super zombie. Y de ahí al real hasta el final de la franquicia está también la de, ¿se acuerdan? La de donde pelea con la chavita con poderes psíquicos. Luego cuando va a Manhattan, la de la batalla final que no se llama Jason va al infierno, ya me acordé, donde Jason tiene este tema de que le meten que el cerebro, no sé qué, tiene como poderes, es como un parásito, y luego que inventan ahí un método bien raro para matarlo con unos cuchillos, y yo creo que ahí ya terminó la franquicia. No, después siguió Jason X, que creo que nunca la he visto completa esa película, y luego pues la de Freddy contra Jason, y luego el remake de 2008 con el vato de Supernatural. Pero la primera yo creo que es la más icónica. La primera, la tercera donde Jason se pone la máscara de hockey, la 4 también se los recomiendo, la de la chavita con poderes psíquicos, y ¿cuál otra estará buena? La donde revive, hay una donde la que es antes de la chavita con los poderes psíquicos, que es donde lo encadenan al lago al final, esa también está muy buena, creo que es la 6. Entonces si les pudiera recomendar algo de Viernes 13 sería la 1, la 3, la 4, la 6 y la 7. Con esas 5 tienen para poder ver una buena película de Jason. Pero sí, la primera, la villana fue Pamela Voorhees, si no pregúntenselo a Scream. Continuamos con otra de Shyamalan, fíjense, 2 de Shyamalan en esta lista. Después del éxito que tuvo con Señales, pues le tocó hacer otra película, y aquí se trató nada menos que de La Aldea, una película que a mí en lo personal desde que vi el tráiler me apantalló mucho, me dio mucho miedo. Pues este tema que pasaban de que pues estaban en un pueblito, que había una criatura que los acosaba, que estaba la chavita ciega. De hecho también me tocó ver, por ejemplo, en Scary Movie 4, creo que es en parodia de La Aldea. Pero lo que pasaron aquí en la película sí me llamó mucho la atención. Así como les mencioné ahorita lo de
señales de que dónde estaba yo cuando estaba la secuencia de Joaquín Phoenix en el armario. En el caso de señales yo les puedo decir dónde estaba cuando vi la revelación de la película, que no se las quiero quemar si no la han visto, porque hay gente que le encanta la revelación y gente que odia la película por esa revelación. A mí me gustó mucho, se me hizo un giro muy original lo que ocurre con la chavita que sale, que curiosamente es Bryce Dallas Howard. No la reconocía en aquel entonces, estaba muy joven, no estaba tan algona como ahorita que sale en Jurassic World, pero sí me sorprendió mucho el verla cuando sale de la aldea, para que me entiendan, cuando llega ya a pedir ayuda. Fue una revelación que se me hizo muy buena. Sí me sorprendí de, no manches, entonces de esto se trataba la aldea. Lo que dice el papá, que es el principal vigilante ahí el líder del pueblo más bien. Pero al final ya cuando te revelan todo el tema de la criatura, de su origen, de lo que representa y de cómo tienen que guardar el secreto de la criatura, sí se me hizo muy buena. A la fecha sigue siendo una buena película para mí. Yo creo que hay malas, como la otra de Shyamalan, esa donde estuvo ahora sí Bryce Dallas, la de, ¿cómo se llamaba? La Dama del Lago o algo así. Esa sí es malísima, esa sí no se la recomiendo para nada. También, ¿qué más les puedo decir? Pues los actores que ahí aparecen todos son de lujo. También está Adrien Brody, también hasta sale Jesse Eisenberg, ahí también aparece. Y uno que otro ahí. Pues también creo que está. No es Joaquín Phoenix, también el que aparece ahí. Creo que sí, también ahí repite. Entonces, todos estos actores, pues. Y John Hurt, creo que. No, John Hurt no. El que le hizo de. El que era ahorita, que también. William Hurt, el que también era ahorita. Y Sigourney Weaver también ahí aparece, que tenía años de no verla. Todos estos aparecen aquí en la aldea y creo que pues es una película entretenida hasta eso. Si no la han visto se las recomiendo y ojalá no mienten madres, que ya me van a mentar la madre este año mucho en Comentemos Terror Cabrones 2023. Otra también para continuar es esta, híjole, yo creo que esta va a ser de las más importantes. Ya nos faltan solamente 5 películas, entonces pues vamos a hablar de 5 grandes joyas del terror. La primera es Pesadilla en la calle del infierno, la de A Nightmare on Elm Street. Esta película, fíjense que yo no la vi de chavito, a mí me tocó ver la segunda y la tercera y otra donde la donde sale ya la hija de Freddy, pero la primera me tardé muchos años en verla. Yo ni siquiera sabía que ahí salía Johnny Depp en uno de sus primeros papeles. De hecho creo que es la primera película que grabó, pero se me hace muy, muy clásica en el sentido de que establece todo lo que debemos de saber de Freddy Krueger. Ahí cómo aparece, cómo Freddy como Nancy tiene que combatir a Freddy Krueger, todo lo que representa el personaje, este origen de cómo fue un asesino de niños, lo que hicieron los padres para detenerlo, cómo la madre de Nancy se culpa de todo esto, cómo el padre también se separa de ella por la culpa de lo que hicieron todos, a pesar de que él era el jefe de policía, y Nancy, que desconocía todo esto, cómo los chavitos son atacados, las motivaciones de Freddy, cómo al final Nancy hace el plan pero no sirve de nada al final, este final donde se van todos los amiguitos en el carro también, que es un final clásico de A Nightmare on Elm Street, también lo vimos en la 2 con el autobús. Pero el problema de esta película es que luego vendría esta secuela que por ahí estuve leyendo. De hecho este año voy a reseñar la 3, que para mí es la mejor de toda la franquicia, pero estuve leyendo cómo el éxito se comió en New Line Cinema, cómo el hecho de que Freddy los catapultó al éxito a esta productora hizo que inmediatamente quisieran sacar una secuela. Wes Craven ya no se quiso meter unos escritores que sacan esta película que casi no tiene nada que ver, simplemente porque el chavito se encuentra el diario de Nancy, pero fuera de eso ya no tuvo tanta relación. Sería hasta la 3 donde ya toman otra vez el punto de vista de Wes Craven, él regresa como productor y pues tenemos Dream Warriors. Pero en esta primera película yo creo que es para mí la segunda mejor de toda la franquicia. La primera es la 3, los Dream Warriors, que como les digo pues no se pierdan la reseña este 2023. Pero el hecho de que aparezca Johnny Depp en su primer papel creo que también le da pues mucho valor, a Robin Englund representando a Freddy por primera vez, y también esta actriz, se me fue el nombre, la que hace de Nancy Thompson, que también yo creo que es Heather, no sé qué es, me acuerdo cómo se apellida, pero ella también es muy buena actriz aquí, representa un buen papel protagónico para una chava aquí de Nancy, la protagonista de la película, que combate a Freddy. Entonces yo creo que
Al final pasa la historia como pues la primera película de Freddy Krueger, de tan emblemático villano, pero sobre todo pues una película que hizo que Wes Craven continuara con esta rachita de películas que luego al final culminaría con Scream, que lo catapultaron como un director clásico de terror. La siguiente película es hoy otra de las clásicas, Halloween de 1978 de John Carpenter, la película que lo volvió la leyenda del terror. A mí Halloween, les he de confesar, no era de mis franquicias favoritas de terror. De hecho, yo creo que nada más había visto la 4, que le tengo un cariño muy especial a esa película, la donde sale la hija de del personaje de Jamie Lee Curtis, no me acuerdo cómo se llamaba, que Jason escucha que tiene una sobrina, o sea, la hija de Jamie Lee Curtis, y se despierta del manicomio. También sale ahí el Dr. Loomis, todavía aparece, y es la niña payasita que va disfrazada de payasita, pero no, o sea, esa yo la vi de chavita en Canal 5 un domingo, o sea, ya de plano bien madreada la película. Pero cuando ya me empezó a llamar la atención Halloween fue porque una vez me chuté un documental sobre cómo John Carpenter se aventó la primera, todo lo que estuvo implicado, el hecho de que no podía contar con un elenco importante, solamente el Dr. Loomis era el que tenía cierto prestigio. Más bien apareció en una de James Bond, él fue Blofeld, el villano de Bond. Me parece que fue en Operación Trueno o en la de Solo se vive dos veces, una de esas dos ahí apareció. Pero el hecho de que él aceptara aparecer en esta película tan modesta y que tuvo tanto éxito, de hecho pues para mí, si bien soy muy Team Jason, para mí Michael Myers es el asesino ochentero primigenio. Todo lo que representó el personaje a la fecha, pues ya ven que salieron estas nuevas películas también de Jamie Lee Curtis, que son ahora sí como que la versión definitiva, pero la primera es icónica. Incluso pues ya ven que Rob Zombie se aventó un remake, pero la primera tiene este encanto único y sobre todo cómo sentó las bases para las películas de terror que vendrían después. Después de haber visto este documental, pues sí, decidí ya ver la película, me gustó mucho y sobre todo creo que se complementa bien con la segunda. Que aquí abro la controversia de que si son o no son hermanos Michael y el personaje de Jamie Lee Curtis, pero es indistinto. O sea, al final hay películas donde sí son hermanos, donde no son hermanos, como la mitología actual se supone que ya no son hermanos, que fue un rumor, quitan la 2, pero yo creo que la 2 es una buena película. Hasta eso sí se lo recomendaría. Ya si quieren chutarse toda la franquicia, pues adelante, pero yo ni siquiera yo las he visto todas, nunca he visto esas de H20. Creo que solamente vi cachitos en Canal 5 alguna vez, ni la 5 ni la 6 las he visto. Entonces pues es una franquicia que, como les digo, igual que Jason, igual que Freddy, están ahí para el que quiera verla. Y sobre todo la primera, que creo que siempre les voy a recomendar que vean las primeras películas, ya que son las más icónicas de todas. Ahora sí pasamos a la antepenúltima de este conteo y se trata de Actividad Paranormal, una película que cuando yo escuché de ella, pues igual como me pasó con Alien Abduction, con La Bruja de Blair, con todas estas, pues independientemente de que sabes que es una película, tienes esta espinita de que, ay mamacita, ¿qué tal si es real? A mí me tocó verla en un puesto, fíjense, curiosamente, como si no sabían, esta película se comercializó mucho, se filtró más bien una versión antes de que estuviera en el cine, que era la que usaban en los festivales, que tenía creo que el final original. Entonces a mí me tocó verla en un puesto pirata, la estaban pasando ahí, me tocó ver las escenas estas donde está la cámara grabando la cama de la chava. Y pues sí me espantó el hecho de pensar que a lo mejor eran grabaciones reales, sobre todo esperando ahí el susto barato, de que de repente pasara algo que te hiciera brincar. Y ya tiempo después me hice fanático de la franquicia. Por lo menos las primeras 3 se me hacen muy entretenidas. La primera, como saben, es la de esta chavita y su novio Mika, que están en su casa y luego de repente ven cómo empiezan a pasarles sucesos. Posteriormente luego la segunda, donde sale la hermanita, la Katie, que tiene pues el bebé Hunter y todo. También ahí como que ya le ponen un poquito más de presupuesto a todo este tema de la actividad paranormal, que le da nombre a la película, y cómo hacen el enlace con la primera, cómo está pasando al mismo tiempo y después de la primera. Y ya al último, la tercera sí la esperé con muchas ansias, ya que mencionaban que iba a ser una precuela, que íbamos a ver la infancia de estas chavitas y sobre todo que iban a utilizar pues un filtro para que pareciera que estaba siendo grabada en los 80s con
una cámara de video de aquel entonces creo que eso le daba un poquito más de un plus, por el hecho de que muchas veces las películas ahorita que vivimos en la época del HD pierden mucha de la magia, el hecho de que sean cámaras digitales y de alta definición. Entonces esa película tercera, y sobre todo al final que revelan mucha de la mitología de esta franquicia con el tema de las brujas, creo que fue un agregado muy bueno el hecho de que existiera. De hecho todavía la tengo aquí, la tercera película, y a lo mejor la reseño más adelante, pero fue una película que también me marcó muchísimo. Después, ahora sí, la penúltima, Cementerio de Mascotas, una película que a mí en lo personal me gusta mucho. Todo este tema de la mitología del cementerio donde reviven los muertos, la historia de esta familia que pierde al bebé. Por ahí aparece Herman Monster como el vecino que les da el consejo de que para que revivan a la mascota, pero no se lo recomienda por el hecho de que no regresan igual. El papá desesperado por revivir al gato, luego lo que le pasa con el bebé, como les digo, y todo esto desencadena incluso cuando aparece ahí Stephen King en un cameo. Se me hace una película muy padre. También, como dato curioso, está la segunda película, que creo que la he visto igual o un poquito menos de veces que la primera. La segunda, donde sale Edward Furlong, fue la primera que vi en Canal 5 también un domingo. Ya sí es película del Canal 5 en domingo. Es una película que ya estaba muy en decadencia. Entonces esta segunda también me tocó revisarla. Igual también ahí aparece el Kurgan en esta secuela, y pues todo este tema de la mitología del cementerio pues yo no lo entendía porque no había visto en aquel entonces la primera. Ya después de haber visto todo lo que ocurre con este pequeño John Connor, pues ya vi la original. Y sigue siendo de mis películas favoritas también de terror. Todo esta, sobre todo al ser películas de muy bajo presupuesto y con con este encanto ochentero, creo que hacen que sea un agregado muy padre para mí como fanático de estas películas de terror. Creo que ese es el encanto que no tienen las películas nuevas, el hecho de que mucha de la magia se pierde por los efectos digitales, pero sigue siendo una excelente película. De hecho, también me chuté el remake de hace unos años y no me gustó para nada todos estos cambios que le hicieron, según se iban a meter un poquito más a la mitología del libro, pero pues no, ahí quedó como una película más de una adaptación de Stephen King que no llegó a nada, pero la original sí, muy padre. Y por último, la última película que reseñé el año pasado fue nada menos que Alien. Sí, Alien el octavo pasajero, una película que mucha gente olvida que es una película de terror. Creo que siempre nos vamos con el hecho de la franquicia de Alien, que es más como ciencia ficción, aventuras y sobre todo acción. Sobre todo creo que esto fue lo que creó la segunda, la de James Cameron, pero la primera, la de Ridley Scott, pues definitivamente es un slasher, ya que pues como saben es esta nave, el Nostromo, que llega a investigar pues una señal de auxilio, una advertencia. Después se dan cuenta que era, y pues descubren esta criatura que se infiltra en uno de los pasajeros, que era John Hurt, y da nacimiento al alien, el cual pues los empieza a cazar dentro de la nave. Hace unos años a mí me tocó ir a verla. De hecho este año también la pusieron, pero hace unos años me tocó verla, la Director's Cut, en el cine. Pagué ahí mi boleto para ver Alien, y pues la atmósfera sí estaba muy padre verla en el cine, sobre todo cuando ya los está cazando el alien ahí en el Nostromo. Definitivamente es una película de terror, y sobre todo el ambiente creo que es lo que más le rescato, como esta tripulación no sabe a qué se enfrenta. El alien está muy adaptado para poderse esconder ahí en la nave, en las tuberías, y poco a poco va eliminando a cada uno de sus blancos. Si le pudiera rescatar algo, creo que también sería pues el diseño. Ustedes saben que lo diseñó Giger, que mucha gente pues se va por el lado sexualizado de lo que representó ahí el alien de Giger, pero para mí es un diseño que impacta. El hecho de que sea este alien tan fálico, creo que lo mencionan así, es la palabra que se utiliza para definirlo. Sí me impactó mucho. A mí, curiosamente, también una anécdota personal de esta película es que siempre veía el principio, los primeros 10 minutos y los últimos 10 minutos. Es una de estas películas que las he mencionado muchas veces, como Terminator 2, la vi siempre, la 2, la 1 no, porque por una u otra razón, cuando pasaban los sábados de trilogías en Canal 5,
siempre me tocaba ver la segunda función porque veía la primera, me tenía que ir a algún tema familiar o algo así, y ya cuando regresaba lo más pronto posible para poder ver mis películas, resulta que ya estaba terminando la primera película y empezando la segunda. Entonces hay muchas secuelas que vi primero que la original. Por ejemplo, les decía, esta Alien 2 y Terminator 2 las he visto más veces que Alien 1 y Terminator 1. Pero sí, también curiosamente Terminator 1 también es un slasher, entonces a lo mejor la reviso también más adelante. Pero Alien definitivamente es una película de terror que vale la pena revisar. Si nunca la han visto, pues no sé qué están haciendo aquí. Y si tienen mucho tiempo de no verla, véanla ahora con esta nueva perspectiva que les menciono y créanme que la van a disfrutar mucho. Y sobre todo, busquen la Director Scott porque creo que le da un poquito más de agregado a lo que representó Alien ya con esta versión que tiene escenas extendidas. Y pues prácticamente con eso terminamos pues este pequeño podcast. Afortunadamente no duró tanto como pensé que iba a durar, pero me alegro ya que pues ya revisamos las 31 películas que reseñé el año pasado en Comentemos Terror 2022. Ahora pues simplemente les pido que estén al pendiente cada uno de estos días de octubre porque cada día voy a liberar un video con una reseña de otras 31 películas. Van a ser películas viejitas, películas nuevas, secuelas de las que estuve mencionando ahorita en este podcast, entonces pues ya tienen un poquito más de contexto de lo que opiné de las primeras, así que no se sorprendan tanto con las opiniones de las secuelas. Por ahí les adelanto Poltergeist 2, también hay unas de Hombres Lobo, igual de las que hablamos aquí hay más películas de Universal de las clásicas, por ahí también ¿qué más? Secuelas de películas que ya mencioné aquí o remakes, también aquí las van a ver, otras de Aliens, otras que también pues mencionan otro tipo de terror. Entonces va a ser una actividad que vamos a hacer año tras año, así que disfruten este podcast, disfruten Comentemos Terror 2023. De hecho, cuando terminen las 31 películas vamos a liberar, como les mencioné anteriormente, pues otro video, otro podcast con las 31 reseñas ya unidas y pues así le iremos haciendo año tras año para que se vuelva toda una tradición. Y ahora sí, sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.